Independientemente de cómo se genera, hay cierta estabilidad, a diferencia de sistemas con energías renovables, donde hay intermitencia, sobre todo en zonas más remotas donde no están conectados a la red. En ese sentido se habla del factor de capacidad, y el factor de capacidad tiene que ver con la disponibilidad que tiene a la energía, y eso mismo impacta después el costo. O sea, hay tiempo de no producción, entonces eso afecta el costo a la larga si uno quiere ver, es tiempo ocioso que por condiciones ambientales. Entonces es importante considerar ese factor de capacidad que más adelante sale analizado en estos diagramas de tornado. Después en la clase anterior hicimos como la descomposición, y aquí para entender que con el mejor esfuerzo o para entender cuáles son los factores que influyen en el precio de, por ejemplo, un electrolizador de membrana comparado con una alcalina, hasta dónde uno podría llegar con precio. El mejor caso, si uno tiene estas variaciones, por ejemplo, en el tema de escala acá, en el tamaño de la planta, este es el factor de capacidad como disponibilidad, que obviamente esto varía si es con energías renovables, ¿cierto? Y ciertamente lo que más impacta es el costo de la electricidad. Pues entonces hay alguna apuesta de cuánto nos va a costar la electricidad, y eso gatilla todo para adelante la economía. O sea, si lo transportamos como hidrógeno líquido, si lo transportamos como amoníaco y todo eso. Entonces es importante entender que el precio depende de otros factores, y tener la claridad de cuál es el factor más influyente. Por ejemplo, en las PEM, todavía estamos en eficiencia, lo último que yo sé, estamos hablando del 75%. No sé si ustedes manejan algún otro dato de eficiencia de las PEM, los que han estado un poco más metidos en esto, se han mejorado tecnológicamente. ¿Quién está trabajando con PEM que ha tenido que comprar, instalar en este grupo? Nosotros en el proyecto de electromovilidad en la Santa María tenemos una celda de 15 kilos. De 15 kilos, pero eso es chica, sí, pero 15 kilos. ¿Y esa qué eficiencia tiene? Esa eficiencia, si no me equivoco, de manual 60%. Claro, pero yo creo que industrialmente pueden llegar a 70. ¿Ah? Hay una compañía noruega que les puedo compartir el vínculo. La gracia de todos estos tarros es que son modulares, no es que tú compres una planta de 10 megas. O sea, uno va escalando, y justamente para compensar esta variabilidad, lo que uno hace, no sé, pues en la parte de control automático, si tu capacidad nominal es 10 megas, uno, no sé, tiene módulos, no sé, 4 módulos de 8 y 2 módulos de 500, porque uno no puede desconectar. Pues. Entonces uno va compensando la capacidad de generación con una estructura de producción que es modular. No sé, Paulina, en el caso de usted, o a lo mejor es confidencial, pero en el caso de usted, la estructura de la generación, ¿con qué lo hacen? ¿Con qué tecnología? La estructura de la generación. Eólica no es. No, 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 me refiero al electrolizador, el hidrógeno, el electrolizador PEM o alcalino. Ah, no, no. En la planta no se usan electrolizadores. Y entonces, ¿cómo genera el hidrógeno? Ah, es por el. Lo que pasa es que por gas reformado, em, una vez que uno pasa al proceso de síntesis de metanol, hay una planta en particular que tiene una unidad de adsorción, Correcto. que lo que hace es purificar el gas de purga que le llamamos. Es un gas de purga que tiene contenido de hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Eso se retiene y ese es el hidrógeno más puro que hay en la planta. Ah, es que yo pensé que tú estás ahí con la planta de metanol, la otra, por la de Punta Arenas, la que se Ah, descarga. la GIS. No, ojalá. Ya no, si yo entiendo, mira, la Paulina está hablando de esto, mira, de eso. Sí, no, del proceso convencional, correcto. Claro, del reformado, claro, aquí hay una etapa de absorción justamente, ¿ah? Hay una etapa lo veo acá, hay una etapa de absorción donde se remueve, se purifica. Esto puede ser a presión o temperatura, ¿ah? Pero eso Claro. es para purificar el gas, ¿ah? Tiene hidrógeno alta pureza. No, yo pensaba que está ahí en la otra planta, la Haru, ¿cómo se llama? La Haruka, La Haruni. No, no. Un ya. misterio. Es un misterio aún. Pero está la información, son electrolizadores. Lo que yo quería saber es qué arquitectura tiene, porque lo que se estila es tener, mira, esto lo hacen los daneses. De hecho, hay un software que a lo mejor se lo puedo compartir después, donde tú simulas esto cuando tú tienes variabilidad climática, ¿cachai? Entonces tú tienes alternativas, puedes almacenar en batería, depende de tus condiciones también geográficas, puedes almacenar con columna hidrostática, o sea, en laguna,
¿ya? Pero lo que se estila harto es el hidrógeno, sobre todo cuando es más largo plazo. ¿Ya? Y eso no lo evalúa escenarios. Y también hicimos un trabajo, si quieren se lo puedo compartir, que fue re interesante de cómo tú seleccionas la estructura de almacenamiento dependiendo de la variabilidad y dependiendo del consumo final, que también es variable. ¿Ah? Por ejemplo, no sé, mira, el Liquid tiene un contrato eléctrico para suministrar oxígeno a Alto Norte, ¿ya? Y de repente Alto Norte decide y tiene que producirle eso, lo ocupe, no, pues entonces Alto Norte de repente tiene alguna parada operacional y ahí quedan con el, tienen que producir y no tienen cómo almacenar. Entonces digamos, la gracia de este almacenamiento variable que yo te digo en una estructura que uno la puede diseñar, te da más flexibilidad. Entonces, es re interesante esa tesis, la hicimos con Camila, que no trabaja en la parte de metanol, perdón, en mejillones, la gas natural. Eh, Ahí nosotros evaluamos configuraciones, se evaluaron, por ejemplo, voy a inventar, por ejemplo, baterías de litio, baterías convencionales, hasta flywheel como arreglo. Entonces, que hay un tema costo, un tema tiempo de almacenamiento, entonces tienes como una estrategia. Entonces, eso a lo mejor lo puedo compartir. No sé si alguien ha trabajado con esto, con sistemas de almacenamiento flexible, ese concepto. Iván, ¿te suena? Sistema de almacenamiento flexible. No, pero en realidad el problema yo lo asimilo a la planificación de la operación del sistema en un sistema hidrotérmico donde tienes capacidad de embalse. Entonces tú tienes que, de acuerdo a la proyección de demanda y de oferta, mover el agua del embalse en el tiempo. O sea, tomar la decisión económica de cuándo sacar el agua. Yo creo que el problema en términos de planteamiento debe ser similar, pero en una escala distinta y con otras restricciones, pero Claro, es que hay una tendencia de los. Mira, la gente de Aalborg en Dinamarca, trabajan harto en la parte eléctrica. De hecho, ellos tienen un sistema, un programa que de open source, que justamente tú combinas y eliges, dependiendo justamente de la variabilidad que tú tienes en generación, y tú colocas como buffer, pero eso se diseña, ¿ya? Nosotros hicimos un trabajo de eso. Y en ese diseño puedes tener batería, incluso flywheel evaluamos. Nosotros no evaluamos hidrógeno, pero hidrógeno también es otra alternativa de más largo plazo. Así que en lo que es generación es interesante analizar que uno puede tener distintas fuentes buffer de energía. Jaime, ¿me explico bien? Jaime Verdugo. sí. Ok, entonces ustedes mismos pueden recordar buscar esa misma tesis y ahí está referenciado, lo hicimos hace como 3 años atrás con el Mario Toledo. Eh, Está referenciado el trabajo que tiene en la Universidad de Aalborg. ¿Ah? Ahí tiene un departamento de energía. ¿Ok? Entonces, volviendo a los costos que estábamos hablando, acá está el comparativo del, bueno, vía electrolizador de membrana, el vía alcalina, hasta donde yo entiendo la eficiencia a escala industrial estamos llegando a un 75%, esa eficiencia como el mejor caso, todavía hay espacio para mejorar. El alcalino en realidad es menor costo, o sea, para más escala es como que el alcalino el que la lleva, para más capacidad industrial, y también por un tema de costo. Ahora, si uno quisiera mirar esto con los otros, perdón, con el costo de almacenamiento, ¿sí? Aquí pasa algo similar. A ver, no sé si se alcanza a ver, a lo mejor está muy grande. Yo no lo veo acá. El tema que más pega, como todas las cosas, es la capacidad de la planta. Siempre la capacidad, el tamaño de la planta es lo que más pega. Y después otros factores que me gustaría conversar un poco. Claro, uno dice, por ejemplo, uno tiene un sistema, uno tiene un electrolizador, pero para tener un electrolizador a escala industrial, uno tiene compresor, intercambiadores de calor, bombas, sistemas de control, válvulas. Entonces, dependiendo del nivel de sofisticación, esos otros factores empiezan a ser importantes. Y como les comentaba, en el tema de los electrolizadores, en estos momentos lo que más, tecnológicamente, lo que más eh, dificultades tienen en términos de rendimiento el tema de transferencia de calor. Transferencia de calor. ¿Ya? Curiosamente, y esto es lo quiero comentar con ustedes como grupo, en el tema de costo de hidrógeno no aparece como una variable significativa
el agua. ¿Ah? En escala pequeña uno dice, claro, el agua no es relevante, pero si uno ve la estequiometría, uno ocupa del orden de 10 kilos de agua por kilo de hidrógeno. ¿Ya? Y esa agua es agua de alta calidad. No, no sé si se maneja en el agua, pero no sé, el agua de mar tiene 35.000 microsiemens de conductividad, un agua potable entre 300 y 500, tiene buen sabor, ¿sí? 300 y 500 es agua para tomar, ¿ah? Un agua, no sé, un agua mineral no con mucha dureza, pero para un electrolizador tú necesitas agua 2, 3 microsiemens. Ese agua es muy pura. ¿Ah? Ahora, tecnológicamente, como yo les comentaba, tú puedes producir agua a gran escala, o sea, puesto en planta, no la comercial, estoy hablando con CAPEX y OPEX, tú puedes producir agua a unos 200 microsiemens, que agua de buena calidad, a partir de agua de mar, que sería un caso muy extremo, a partir de agua de mar, a $1,2 el metro cúbico, costo con CAPEX y OPEX. Estoy hablando de plantas de grandes, estoy hablando de, no sé, de 50, 900 litros segundo, grande, ¿ya? Pensando en eso. Y después la bajada de los 200 microsiemens centímetros, tú la puedes lograr con electros de ionización capacitiva. Ahí puede llegar hasta 0,001 microsiemens si quieres aumentar la vida útil. Y eso es realizable. Eso sí, hay un tema de escala. O sea, a ver, a grande escala, osmosis puede llegar a 1 millón de metros cúbicos al día. A grande escala. Sin ningún problema. Hay casos de Arabia Saudita y todo. Pero de alta calidad de agua para electrolizadores, para lo que se está esperando en Chile, estamos hablando, hay expectativas de plantas de 2 gigawatts. O sea, eso es lo que se transmite. Es importante considerar el tema agua. ¿No? Y si esa agua, dependiendo de dónde está, si se recircula o no. En vehículos yo lo veo difícil volver con el tanque con agua, porque el agua de buena calidad después de la fuel cell, pero en otros procesos no lo veo muy claro. Así que no se ha mencionado, curiosamente, el tema del agua, pero tecnológicamente se puede, pero sí un factor, no sé si alguien se ha topado con eso, ¿le ha tocado ver el tema del agua con el proyecto de hidrógeno? En proyecto de hidrógeno no, pero donde trabajo se produce agua de mil, de proceso, ¿no es cierto? Y esa agua es de menor a, la conductividad en particular, menor a 5 microsiemens por centímetro. Ya, pero Un eso es por dato. evaporación, ¿no? Ustedes tienen evaporador flash ahí. Osmosis y de sales evaporador flash, las dos tecnologías. Sí, porque en el caso de ustedes, como el gas natural, comillas, barato, un evaporador flash no es problema, Claro. tecnológicamente, desde el punto de vista costo, ¿cierto? ¿Y llegan a cuántos microsiemens? El agua de mil está a ver, voy a revisar aquí, tengo el datito. pH de 7 a 9 y conductividad menor a 5 microsiemens por centímetro. ¿Ya? Y esa pasa por la planta osmosis. Claro, este es el resultado, pasa por, es a partir de agua de mar, pasa por planta de osmosis, por unidades desaladoras, por evaporador flash. Eso después pasa a Polycher, 4 unidades Polycher que hay en planta, y el resultado es un agua de min con esas características que mencioné. ¿Para qué ocupan esa agua? Es para la generación de vapor. Ah, ya, vapor, sí, 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 claro. Incluso ahí depende de la caldera, porque hay calderas de mucho más presión, o sea, 2.000 libras, y ahí sí o sí tienen que pasarlo por un... Por un desaireador. no, no, aparte de ese y sacar CO2 y todo, no, no, pero yo digo, ahí tiene que pasar un agua de 0,01 microsiem, cuando es mucho más Claro, presión. no, más bajita, correcto. El boiling water que se le llama, sí. Pero ahí está la electrodiálisis y la electrodiálisis capacitiva. ¿Ah? Existe tecnología, pero el comentario que les quiero hacer, yo lo desconozco para grandes escalas, a diferencia de los MOSI que sí para grandes escalas. Entonces, en estos proyectos que se está hablando de tanta potencia, el tema del agua podría ser limitante, ¿ah? Porque no hay unidades grandes. Por eso les preguntaba si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de evaluar en grandes proyectos la producción de agua de calidad. Esa es mi consulta. Aparentemente no. ¿Mm? Bueno, siguiendo acá con
con estos análisis, lo interesante de este tipo de gráfico, que se llama gráfico de tornado, aquí estamos analizando el costo nivelado nuevamente de producción de hidrógeno a partir de membrana y se sensibiliza. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, veo acá algo más fácil, el capital cost. ¿Cuánto es el costo actual de tiempo presente de una unidad por... y lo sensibilizo a distintos porcentajes. Entonces, lo que está mostrando acá, ¿qué pasa si, por ejemplo, el costo del equipo, del generador, lo modifico un 20%, un 10%, por ejemplo, este morado, si lo bajo en un 90%? ¿Cuánto afectaría dentro del costo total la producción de hidrógeno? ¿Ah? Entonces, esto para sensibilizar cómo los distintos factores, ¿ya? Afectan, influyen. Aquí veo el morado, claro que el morado es 90 para el tema del acá de la capacidad de planta. Entonces aquí no entendí mucho por qué baja con el 90. Estoy equivocado acá. Porque, está bien, pues. Si yo bajo un 90% de la planta, el peso se dispara. Está bien. Ese menos 90 es que si yo me achico en un 90% el tamaño de planta, el costo se dispara. No así si yo me bajo en un 90% con el costo del equipo, el delta que tengo, este otro que está acá. No sé si se entiende el gráfico y me parece súper interesante como analizar escenarios, sobre todo cuando hay cosas variables. Por ejemplo, aquí el precio de la electricidad. Si el precio de la electricidad actual, que normalmente da unos $60 el mega, yo ¿cómo se llama? Lo bajo en un 90%, evidentemente impacta muy fuertemente en el costo de producción de hidrógeno nivelado. ¿Ustedes conocen el concepto del nivelado? ¿No se lo explicaron? ¿El costo nivelado? El costo nivelado, Yo no lo recuerdo al menos. ¿sí? ¿Alguien más del grupo? Jaime, que está en el... No, Iván, ¿quién está en el tema de los tarifados eléctricos? Iván, ¿no? Mira, ese es un concepto, yo creo que empezó a utilizarse por ahí por el 2008, 2009, cuando empezaron a irrumpir distintas tecnologías. Entonces, para poder compararlas, tenía que llevarla a una base comparable respecto de la capacidad de producción y para compararlo en la misma base, ¿cierto? Y el costo nivelado son los costos de cada proyecto con cada tecnología que te permite tener la misma oferta. Está comparando peras con peras. Ya, pero desde el punto de vista de costo de operación y CAPEX, Sí, ¿cierto? sí. No, no, por ejemplo, si yo tengo hidrógeno a 700 bar o un hidrógeno licuado, él tiene un costo de convertirlo a esa condición, por ejemplo. Claro, pero por eso es desde una comparación de productos equivalentes o de productos de cara al uso final. O sea, para llegar al uso final, el costo es este. Y significa, de acuerdo a la tecnología, distintas adecuaciones para llegar a esa condición. Y el costo que te permite estar en esa condición, la distinta tecnología, es el costo nivelado. Claro, nosotros, esta es la que, Uh-huh. ¿cierto? O sea, tenemos el costo de inversión de todos los componentes, los Sí, costos de operación. por ejemplo, ¿Sí? respecto de esa ecuación, Claudio, hay que llevarlos, por ejemplo, si tienen distinta vida útil, o haces comparaciones en anualidades, o haces comparaciones en escalas de tiempo que te permitan hacer comparables distintos proyectos que tienen distintas vidas útiles. Uh-huh. Entonces, el nivelarlo es llevarlo a una base comparativa. Claro, porque también, por ejemplo, una tecnología tiene una cierta cantidad de ciclos de vida comparada con otra. Entonces, eso implicaría que para poder compararlo tengo que comprar más veces, hay más costos de inversión, porque tengo que reemplazar los equipos, Claro. por ejemplo. Entonces, Ya. entonces, ahí hay dos opciones: o se trabajan con costos totales con reinversiones para hacer las comparaciones, o trabajas todo en base anual con anualidades, con alguna rentabilidad referencial, alguna tasa de descuento referencial. Exactamente. Entonces, estos costos que yo les estoy mostrando, ¿por qué hago este comentario? Que estos costos que estoy mostrando acá en esta presentación son esos costos nivelados. O sea, porque está comparando, mira, aquí estoy comparando electrólisis, que es para generar hidrógeno, y acá estoy comparando, por ejemplo, la gasificación.
que son cosas muy distintas. Por eso es importante llevarlo, o sea, tiene distinta vida útil los equipos, tiene distintos costos de operación, por eso se habla de este costo nivelado, y es importante manejar por lo menos el concepto, ¿ya? Si no, ¿cómo voy a comparar, no sé, por el costo de producción de hidrógeno con una tecnología que, no sé, la planta dura 20 años? Y otra que dura menos tiempo, ¿ya? Entonces, este gráfico lo que muestra eso. Pero lo importante, y raya para la suma, que no estamos súper lejos por vía de electrólisis de competir con procesos basados en hidrocarburos. O sea, lo que les quiero comentar que gas natural va a seguir siendo una buena alternativa. ¿Ah? Y ahora dentro de eso mismo, para reducir un poco lo que es el tema de huella de carbono, la captura de CO2. Y como les comentaba, no es lo mismo capturar CO2 atmosférico, que está en bajas concentraciones, 300. O sea, se puede. Siempre es todo técnicamente se puede. ¿Ya? Pero ¿cuánto te cuesta cuánto te cuesta la tonelada de CO2 capturado? No así en estos procesos, porque aquí tú trabajas con gases a presión. Entonces, como tú lo tienes a presión, está más concentrado. ¿Me explico? Entonces, más Claudio, ahí en el costo en los costos fijos de operación y mantenimiento, entre paréntesis dice que no está incluido el costo del carbón de captura y almacenamiento. Dice sí, es. Sí, lo que pasa es que en esto, o sea, claro, no sería comparar la tecnología porque esta genera CO2 y la otra no genera CO2. O sea, aquí va a ser real, ¿no? O sea, en realidad, buen análisis, va a ser realmente justo es cuánto costaría capturar el CO2 para ser equivalente con una planta de hidrógeno, Sí. con la producción de hidrógeno. O equivalentemente ponerle una tasa de impuesto a las emisiones de carbón. No, pero es que ¿sabes qué? Se puede evaluar cuánto cuesta pero como te decía, o sea, una planta de absorción de CO2, de etanolamina, son cosas súper estándar. No sé si, a lo mejor les puedo mostrar para que vean que es un mono conocido, se hace, no sé, hace 100 años en ingeniería de proceso, no tiene ninguna... No, incluirlo. yo digo que es equivalente a ambas cosas y finalmente hay que tomar la decisión de por cuál te vas. Porque si no es obligatorio el tema de la reducción de emisiones, obviamente no tiene sentido hacer ni siquiera la comparación. Ah, cierto, si legalmente no te lo exigen, sí, pero la comparación no es justa, porque estamos con dos productos, uno que genera CO2 y otro no, o sea, hay que tenerlo claro, ¿ya? Dice, más barato sí, pero el otro genera CO2. Y no es menor, ¿se acuerdan cuánto hablábamos, cuánto generaba, no? Por tonelada de hidrógeno. Luis Hernández, ¿te acuerdas que lo mencionamos? ¿Cuál, perdón, el de CO2 de cuál? De gasificación o por, reformación de metano. ¿Cuánto CO2 se genera por Ah, tonelada? el de, sí, sí, no, ahora no me acuerdo, el de, sí, el que era el de reformación del gas metano. Sí, Sí, está, no, está entre 2 y 4 dólares, perdón, entre 2 y 4 toneladas de CO2. ok, O sea, cada tonelada que tú generas acá genera CO2 y por tanto, el comentario que se hacía, que no está incluida la captura. ¿Ah? Eso se contamina a la larga. ¿Ok? Mismo caso con reformación, que es más barato como proceso. ¿Ya? Tampoco está considerada la captura. ¿Ok? Paulina, ¿cómo anda este número en producción con lo que ustedes tienen? Ah, ¿La cuál? ¿El CO2? no, la producción de hidrógeno a partir de reformación. Aquí están hablando de 2,5. Ah, sí, no es harto, 500 por año, tonelada. No, no me refiero al CO2, me refiero al costo. Costo para ustedes de hidrógeno. Eh, Se habla de 2,5 en general planta de reformación. ¿Cómo andan ustedes con ese? sí, un poquito más, Pero pero será un no es poco. tan, ¿Sí? Pero es sí, por no capa. es tan pegado. ¿Ah? Lo que pasa es que si no es, no son $2 por kilo de hidrógeno, sale más caro. Pero también tiene que ver la escala, sí, po, ¿ah? Claro, porque este es como producto secundario lo de ustedes, pues no es un producto primario, po. Su producción. Correcto. Es parte, claro, es materia prima para...
Sí, pero eso, pero quería si a ti te hacían sentido estos costos asociados a la producción vía gas natural. ¿Mm? Pero sí, sí, de todas maneras, está dentro del orden de magnitud. Ya, mira, entonces, aquí, ¿por qué me di esta vuelta por el metano? O sea, me di esta vuelta por volviendo a los hidrocarburos, porque estamos lejos todavía con electrolizadores, lejos todavía de ser competitivos en producción. Ese es eso hay que sincerarse, ¿ya? Eso, ¿ya? Independientemente de que baje la electricidad, aunque te regalen la electricidad, todavía no somos competitivos con los procesos por vía hidrocarburos. Eso quería comentar. ¿Ah? Es cuestión de tiempo. Sí, es cuestión de tiempo, pero y políticas. Porque les recuerdo que este proyecto que tienen los australianos, le puse un poco más de detalle, le di el nombre y todo, en la slide que le mandé el miércoles en la noche. Aunque tú tengas energías renovables, tanto para los electrolizadores, que sabemos que es caro, o la planta de oxígeno, las plantas ASU, y eso lo quieres usar hidrógeno en forma de amoníaco por Haber-Bosch, aún así genera CO2 y aún así no es competitivo en cuanto a precio final por kilo de hidrógeno. Está a 4 o 4,5 dólares el kilo de hidrógeno. Así que, perdón, estamos todos en un taller de hidrógeno, pero todavía no estamos por la escala en valores y hay barreras, también hay dificultades y barreras, como por ejemplo, si tú quisieras instalar en Chile una política de hidrógeno para vehículos, la barrera son la infraestructura, pues no tenemos la estación y todo, es un costo adicional que hay, pues entonces no es tan simple la cosa, ¿ya? Ahora voy a cambiar un poco, voy a hablar de distribución, voy a cambiar de BPT, porque esto fue lo que le mandé ayer. No sé si quieres algún comentario más de esto antes de pasarme a otro tema. ¿No? Alex, ¿alguna Claudio, cosa? sí, tengo una pregunta ahí. En el gráfico de Tornado, Voy, déjame volver. cuando se sensibiliza el costo de energía, tú tienes un rango. ¿Cuáles son las excursiones tú dijiste que la referencia es $60 por megawatt Sí, hora? Entonces le aplicáis los aumentos o descuentos del color respectivo para ver dónde está. exactamente. Ya. ¿Ya? Pero ahora el dato importante de eso, ahora, como les digo, esto yo lo saqué del roadmap australiano, entonces uno puede entrar en mucho más detalle para llegar al valor preciso. ¿Ah? La intención es solamente ver de qué forma yo puedo sensibilizar, para ver cómo pegan el costo. Claramente acá en la PEM, claro, te fijáis, actualmente, no sé, es significativo el costo acá, pero aquí también es como donde $60, que es lo que se estila. Sí, en realidad era respecto de este gráfico que tenía la duda, porque ¿qué significa en excursión de precio ese menos 1,17 pesos por unidad monetaria partido por kilogramo? Mira, lo que yo entiendo, pero obviamente hay que revisarlo en el documento, es pegarse la bajada de 60 a 40. Eso es lo que yo entiendo. ¿Ah? Pero hay que revisar, por eso. Gracias. Ahora un poco de los usos y después del break. Ah, sí, vamos a hablar un Claudio, poco de. Claudio, es Alex. Alex. Solamente quería comentar lo de la economía de escala. Nosotros en el Laboratorio de Energías Renovables tenemos un electrolizador alcalino bipolar que produce una cantidad mínima, es apenas 100 litros normalizados por hora, ampliable a 500, pero el costo está saliendo alto, o sea, son entre 11 y $12 kilo. Eso obviamente lo pretendemos bajar en el futuro, haciéndole varias modificaciones al electrolizador que nosotros mismos fabricamos, por cierto. Pero definitivamente la escala marca una diferencia. Y creo que también el almacenamiento
ni siquiera lo hemos contabilizado. O sea, te estoy dando el precio, así, perdón, el costo sin almacenamiento. Así que el almacenamiento flexible que tú mencionabas, creo que es súper importante para reducir el costo. Mira, en esa misma lógica, cuando hablamos de producción industrial, también estamos hablando de todo lo que son los, digamos así, los servicios, todo lo que es el compresor, el intercambiador de calor. Esos son mucho más eficientes, más a escala. Y hay hartas tecnologías ahí. No sé, pues están los heat pipes, por ejemplo, que son súper eficientes para extraer calor de puntos muy internos en los equipos. Obviamente, claro, un compresor isotérmico, es decir, con etapas de enfriamiento, es mucho más eficiente. Si uno ve, por ejemplo, en economía de escala, uno ve una planta oxígeno, una planta ASU, los compresores, si bien son centrífugos, tienen etapa de enfriamiento, tienen 3 etapas de enfriamiento, si no, no les da, porque estamos hablando de 10 megas de solamente el compresor. ¿Te fijas? Entonces, cuando hablamos de economía de escala, no es porque producir más barato, sino porque tú tienes acceso a equipos que cada vez son más eficientes y son de escala industrial. Y aparte el nivel de automatización, sistema de control automático, muy relevante para aumentar la eficiencia, ¿cierto? Y toda la etapa intermedia. Principalmente, en mi opinión, no sé si puedo opinar un poco que Alex, porque sí me interesa trabajar el tema de construcción de unos electrolizadores. Tenemos un proyecto ahí en Valdivia, estamos trabajando fuerte en eso. El tema transferencia de calor, ¿ustedes cómo lo manejan en el equipo? No, es un intercambiador de placas. En realidad no es tan sofisticado. Debido a limitaciones presupuestarias, no se pudo invertir en algo tal vez mejor, pero en el futuro, si llega la plata, se puede utilizar otra cosa. No sé qué sugerencia tienes al respecto, pero hemos utilizado elementos que están disponibles en el mercado porque ese era justamente el esfuerzo que queríamos hacer, buscar proveedores locales y no que tuviésemos que importar, que depender de alguien foráneo. O sea, sin meterse en algo tan técnico, porque, o sea, también es que no sé con qué nivel de detalle ustedes vieron los cursos previos a los electrolizadores, pero la densidad de corriente, en tu caso, ¿de cuánto estamos hablando, Alex? La densidad de corriente, estoy hablando amper centímetro cuadrado. En escala logarítmica creo que andaba en los 5 o 6 por ahí. Tenía mucho calor. No lo hemos evaluado en profundidad, para serte sincero, la verdad. Eso, hemos estado más peleando con temas de presión, problemas de fugas volumétricas y la parte de control, las electroválvulas y otras cosas que no estaban funcionando de forma óptima como se había diseñado. Es más una etapa de troubleshooting, así de resolver problemas básicos de funcionamiento, y la parte de eficiencia todavía no la hemos visto muy en detalle. Por ejemplo, el tema de la densidad de corriente, los sobrepotenciales, todo eso nos falta evaluarlo con más detalle. Bueno, pero para responder un poco lo previa de estas variaciones, de este gap que hay en costo equipo, ¿cierto? Sabemos que hay una componente importante en la producción de hidrógeno, en costo de electricidad. Así como en síntesis, todo lo que es el tema de intercambio de calor es muy importante, más desarrollo, y el tema de materialidad. Definitivamente tiene que trabajar a más presión, y los materiales, sobre todo las membranas, requieren más desarrollo. Pero sí se pueden hacer. Nosotros también estamos trabajando en un proyecto ahí para generar un electrolizador como buffer para una generadora en Valdivia, ¿no? En ese tema. Por eso nos hemos metido un poco más en este tipo de cosas. Ahora, ¿De qué escala es, Claudio? ¿De qué escala es? muchos te metieron en este momento, pero creo que del orden de 1 mega. Bien. Tal vez pueda ir a visitarte allá a Valdivia para conocer tu experiencia. No hemos construido nada todavía. Eso es como para que sea económico, pero tengo que corroborar ese dato. Pero sí no hemos metido harto en el tema de materiales, en la comparación alcalina, la PEM, las condiciones, como tú muy bien dices, la presión, densidad de corriente, temperatura de operación. ¿Ustedes lo van a fabricar desde cero?
desde cero, sí. Y Ya. obviamente, Bueno, ahí me cuentas todas las dificultades que vas a tener. sí. No estrellarte, digo. Mi conclusión va a ser, porque o sea, mi conclusión es que para este tipo de desarrollo no vale la pena, porque digamos, en temas materiales estamos muy lejos, como quería hacer una planta osmosis, o sea, en las membranas son muy especializadas, pues no, a menos que compren los componentes, pero eso es otra historia. No quiero extenderme en esto, simplemente quiero ahora hacer un par de comentarios respecto de las distintas alternativas de transporte. Vamos a ver los costos asociados a estos transportes, pero más que el costo, quiero ver qué consecuencia, implicancia o espacios de eficiencia energética hay. O sea, muy brevemente, como para introducir el tema. Por ejemplo, si uno transporta hidrógeno criogénico, de hecho, yo le mostraba el miércoles el caso de un embarque de Ámsterdam a Arabia Saudita con hidrógeno criogénico por barco. Ese hidrógeno criogénico eh, se tiene que después vaporizar, hay un consumo de energía asociado, ¿ya? Y todos esos intercambios de energía, porque aquí hay que meter calor, se pueden integrar con otras unidades de proceso. Entonces es interesante ver así como la integración energética. ¿Ah? Lo mismo cuando tú tienes gas a alta presión, si lo tienes a 700 bar y lo tienes que bajar, por ejemplo, para esta estación de buses, lo tienes que bajar, o lo transporta, perdón, acá, en este sistema, lo transporta a 1000 bar para almacenarlo en más capacidad, y después lo tienes que desolver acá. Esta desorción de gas, esta expansión de gas implica que tú, no como sale ahí, hay disponibilidad de frío. Me explico, cuando tú expandes un gas en grandes cantidades, es energía fría, tiene un refrigerador. O sea, por ejemplo, las plantas de gas natural, cuando desembarcan, estoy hablando caso de acá de Ventana, la desgasificadora genera, se congela las tuberías, bastante frío. ¿Ah? Y eso se puede recuperar como energía para otros procesos. No sé si, ¿quién está acá? Había una persona de NAP. ¿Quién estaba de NAP acá? Yo, Jaime. Jaime, ¿nos puedes comentar un poco el tema de gas natural cuando viene embarcado, las expansiones que hay? No, yo no soy el de NAF. yo Ah, soy de NAP, ¿quién? No veo, ¿quién? Luis Hernández. Luis, ¿y tú, lo que estoy hablando, has visto alguna experiencia, no? No, en ese aspecto no. No, porque yo estoy en el área ¿cómo se llama? De exploración y de producción. No estoy en la Ah, otra parte que es de refinería, que se indica al cargamento y a la salida de los productos. claro, entonces yo solamente estoy haciendo el comentario que cuando, por ejemplo, viene un gas a presión y tú lo expandes, hay intercambios de calor y dado las masas, las toneladas que tú pasas, eso se puede recuperar. Entonces, cuando veíamos la clase del miércoles, los líquidos orgánicos absorbentes, hay una etapa en que es endotérmica y otra que es exotérmica. Entonces, esa energía se puede ocupar. Derechamente, hay algunas ideas ahí. Por ejemplo, cuando tú generas frío a través de intercambio de calor, tú puedes congelar agua. Congelar. Y esa agua congelada, y de hecho el agua congelada flota, produce hielo. Hay procesos que se llama eh, no sé cómo se llama, criogénico o eutéctico. Se llama, es producción de agua por congelamiento, eutéctica. Hay varios trabajos, hay un grupo súper fuerte que están en la Universidad de Cape Town, pero con refrigeración, en fría esto, para producir. Entonces, en estas transiciones no es tan solo centrarse en el hidrógeno, sino yo les recomendaría mirar qué pasa con estos balances térmicos, ¿ya? ¿Ya? Que no es menor. De hecho, en algún momento nos topamos ahí con la gente de Ventana, justamente con la desgasificadora de gas natural. Quintero. ¿Sí? Yo sé que en Quintero gasifican el. Creo que el profe se quedó pegado. No, estoy escuchando, ¿sí? Ah, que, que- yo sé que en Quintero ocupan dos tipos de vaporizadores. Uno que es con agua de mar y otro que es con calor por así decirlo, combustión. Claro, porque lo que pasa es que esta cosa al expandirlo se enfría, po. Entonces tú tienes que subir temperatura. Pero ese frío lo podéis recuperar, po. ¿Me Pero, explico? pero yo creo que eso lo ocupan para pasar de líquido a gas y después cuando lo envían acá a Santiago es donde colocan
podríamos llamarle estas unidades de, después del regulador de presión, esta unidad como tipo decantadora, en caso de que se llegase a condensar. Condensar, claro, con la expansión. Claro, exactamente. Ya, pues yo hablo cuando desembarcan estoy hablando. Ah, cuando desembarca. Ahí también tienes que meter. Lo mismo cuando tú inyectas CO2. Cuando tú inyectas CO2, el CO2 viene a presión, pero cuando tú lo inyectas, por ejemplo, en un reactor de carbonato de litio, ahí tienes que meter temperatura, po. ¿Me cachai? Pero ya, oye, importante que quede claro el punto que en estas estaciones de compresión y descompresión, ya sea del mismo hidrógeno o líquido orgánico absorbente, en ambos casos hay oportunidad de recuperación energética. Eso es lo que les quiero decir y no se está abordando. Les voy a dar un ejemplo de lo que sí se hace en el tema de las plantas osmosis. Como tú recuperas con una pequeña variación de temperatura, mejora el proceso. Si tú calientas el agua, aumenta la capacidad de proceso. Y ahí hay harta oportunidad porque como tú tienes grandes volúmenes, se pagan. Y la tendencia mundial, derechamente, es montar plantas de osmosis, por ejemplo, con termoeléctrica conectadas. ¿Ok? Profe, vamos, son 6:45, vamos a hacer un break. Lo Y hacemos mientras estamos en el break, me manda la PPT para que los alumnos la tengan, por favor. Porque escribe encima. Creo que te la mandé. En la clase 3, versión 4. Ahí estamos. Ok, ahí está proyectado. Le damos. Entonces el tema es para poder comparar. ¿Por qué pasa si yo transporto en barco, transporto en tubería? Y hay un par de comentarios que después se van a profundizar un poco más, que no es llegar y transportar por tubería y temas técnicos. ¿Qué pasa si ocupamos térmicamente el hidrógeno versus pasarlo eléctrico? Ahí también hay unos detalles que les comenté, sobre todo con lo que se está queriendo hacer ahora. Ahí se sumaron dos. Hay algunos proyectos, bueno, no les puedo contar, pero hay algunos proyectos que están cambiando a quemadores de gas natural, pasándolo a hidrógeno. Eso se va a hacer. Y les digo de frente que en esto, o sea, hoy no es rentable, pero de todos modos las compañías están haciendo o sea, he visto un par de casos, estamos trabajando con una, existe el interés de ver la infraestructura y evaluarlo, en algún momento se va a hacer la transición, ¿ya? No es tan simple, hay detalles que justamente ahora se suman al 12 les va a discutir de los quemadores, ¿ah? Hay temas de seguridad de proceso, por el tema de velocidad de llama, que también lo van a discutir, ¿ya? Voy a también hacer un breve comentario sobre osmosis inversa, que se me lo han pedido, respecto a la calidad del agua, y finalizo con el tema de las aplicaciones a nivel minería, ¿ah? Que básicamente se lo adelanto, son 3 líneas. Está toda una línea que tiene que ver con el transporte, o sea, ya sea vehículos de gran tamaño, estoy hablando de camiones mineros, no sé si ustedes saben, pero esos camiones grandotes son eléctricos, pero tienen un generador a petróleo adentro. Entonces lo que se está intentando hacer es reemplazar parte del combustible, ahí uno dice que el 100%, yo lo dudo, en ese generador, pero el vehículo sigue siendo eléctrico. Aquí, entendiendo un poquito la parte eléctrica, los vehículos son eléctricos por un tema torque, ¿ah? Estos logran moverse con motor eléctrico. Así que esos camiones grandotes que sí ocupan petróleo tienen un generador, ¿ya? Y la otra línea de nuestro transporte son los vehículos mineros subterráneos, y hay todo un cuento ahí del tema de emisión de CO2 en subterráneo. Si bien en Chile hay poco, está el Teniente, está el proyecto Chucky, pero sí hay una preocupación más ambiental. Ahí vamos a hacer unos comentarios. La segunda línea del hidrógeno tiene que ver con la parte pirometalúrgica. ¿Ah? Actualmente se ocupan agentes reductores. El hidrógeno, desde el punto de vista de combustión, sería un agente reductor, ¿ah? Desde el punto de vista químico. Y el tercer caso que vamos a mencionar un par de cosas tiene que ver con la lixiviación. ¿Ah? Como la lixiviación a través de derivados del hidrógeno, es decir, yo con hidrógeno puedo hacer agua oxigenada, puedo hacer amoníaco, ¿sí? Y eso puede ser usado en procesos metalúrgicos. Ahí vamos a hacer un par de comentarios. No se están haciendo, pero hay tendencia. ¿Ah? No se están haciendo en Chile, pero si tenemos hidrógeno va a ser interesante evaluar eso desde el punto de vista de ingeniería de procesos. Aquí, solamente en este slide, para retomar el tema, volver a comentarle el tema que, dependiendo de la forma en que yo transporte, si es líquido, si es presurizado, si es a través de pipeline, si es a través de un barco, un tren, depende de lo que tengan, siempre va a haber unas estaciones que tú tienes que reacondicionar y mantener presurizado esto.
Y en todas estas pasadas hay intercambios de calor. Entonces yo le decía que estos intercambios de calor, dado los volúmenes, es importante observar, no sé, pues, las diferencias de entalpía y con eso hacer interacción energética. Son oportunidades de recuperar energía. ¿Ok? Pero eso es más o menos la estación. Ahora, esto tanto para vehículos, transporte público, 700 bar, como le digo, esto ya está estandarizado en Europa al menos. Y para vehículos, transporte público a menos presión. ¿Por qué menos presión? Porque puedes tener un tanque más grande. Aquí hay un tema de volumen. Eso es lo que limita esta cosa. ¿Ya? Rápidamente pasamos al tema costo. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver esto, pero básicamente, dependiendo de la condición en que se lleva el hidrógeno, que en este caso se está analizando acá para transporte a 400 bar, licuado y en forma de amoníaco. Les recuerdo que en forma de amoníaco se convierte el amoníaco a hidrógeno nuevamente a través de un craqueo. ¿Estamos claros con eso, no? Nelson Sánchez, que lo veo acá. Sí, profesor. No lo sabía, pero lo entendí en este diplomado. ¿Qué es lo que es el craqueo? Perfecto. Entonces, cuando estamos hablando de estas comparaciones, es solamente transportar ese producto, pero entendiendo que yo voy a usar este amoníaco para craquearlo, meterlo en una línea de hidrógeno y distribuirlo, por ejemplo, en transporte público. Eso es lo que está mostrando. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, solo vamos concentrando en barco. La kilotonelada, o sea, perdón, la tonelada, o sea, la tonelada de hidrógeno, son toneladas métricas, porque acuérdense que hay toneladas también, estas que son las 1200 kilos que son por libra, pero son toneladas métricas, o sea, son 1000 kilos de hidrógeno, ¿sí? Me cuestan $0,5 por cada kilómetro transportado. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? Esto es por kilómetro transportado. ¿Sí? Sí, ok. Como torque. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, fíjense acá por licuefacción. Por licuefacción. Extremadamente bajo por un tema de densidad. ¿Sí? Y aquí hay otro detalle. A ver, la licuefacción funciona en botella, ¿cierto? Como termo, ¿cierto? O aislante, pero esto trabaja mucho menos presión, por tanto, comillas, menos caro en masa. Mientras más presión es más caro en masa, porque tengo más espesor de pared. ¿Se fijan? Un poco la misma idea con el amoníaco. El amoníaco se transporta a 30 bar. O sea, estamos hablando de 10 veces menos presión. Y aquí nuestro amigo Alex, mecánico, ¿cierto? No es lo mismo transportar a 400 bar que a 30 bar desde el punto de vista de espesor de tamaño de tanque, ¿cierto? Lo espesor. ¿Aló, Alex? Sí, le escucho. Desde el punto de vista... Sí, comenta, por favor. Bueno, en cuanto a sistemas presurizados no tengo mucha experiencia, pero ciertamente que la presurización es un tema clave, sobre todo en términos de materiales. El tipo de estanque, sea con revestimiento de materiales compuestos, metálicos, etcétera, hace la diferencia. Y el hidrógeno también tiene un efecto de fragilización en este proceso, entonces hay que tener eso en consideración. O sea, la materialidad no solo por la presión, ese era el primer comentario, sino también por los efectos que tiene el hidrógeno. Y eso lo van a discutir en el siguiente módulo. El hidrógeno se convierte en hidrógeno atómico. Y hace brittle, fragiliza porque se mete en la estructura. ¿Ya? Y eso lo van a ver con lujo de detalle ahí con la profesora Alonso. ¿Ya? Entonces eso hay que considerarlo. Entonces es una ventaja del amoníaco. No sé si se acuerdan, en la clase pasada vimos 3 sistemas. Vimos criogénico, amoníaco y a presión. Ahora que comparamos los 3 métodos, en ese caso, perdón, comparamos criogénico, amoníaco y en el líquido orgánico. En los líquidos orgánicos que no trabaja a presión también, es muy baja presión. ¿Ya? En el mismo análisis, si ahora tenemos tubería. Ahora, ¿por qué me detengo en esto? Porque si, por ejemplo, quisiéramos alimentar los vehículos de Chucky con hidrógeno, o los camiones, la cantidad de hidrógeno, uno podría decir, oye, instalemos una planta ya solar y todo, pero a lo mejor
a lo mejor conviene tener una mega planta de 2 gigas y distribuir. La pregunta es cómo distribuimos. Entonces, por eso estamos parados en esto. ¿Ah? Por un tema de economía de escala, o sea, a lo mejor ustedes tienen más información que yo, ahí se habla de una planta de unos 2 gigas. ¿Ah? Y eso requiere distribución. Entonces, por eso este cuento de tener la claridad de las distintas formas de transportarlo y costo. No sé si Iván Savera me hace un comentario al respecto de cómo sería este modelo en Chile de generación de hidrógeno. No, te puedo inventar algo, pero no sé a qué te refieres con la pregunta. Sí, se habla de una planta de 2 gigas. Mira, respecto de la escala, o sea, 2 gigas, estamos hablando 2 gigas. ¿What? 2 gigawatts, sí, 2 gigawatts, sí. Sí, pues, es una planta gigante. Claro. Finalmente, hay que pensar si eso es off-grid o se va a sacar energía desde la red, porque ubicar esa demanda en un punto específico va a significar reforzar el sistema de transmisión, y hay que ver en dónde específicamente. No, pero no me refería a eso, me refiero a que la capacidad es una planta de 2 gigas, pero para generar hidrógeno, y ese hidrógeno después se distribuye para todos los usos que estamos hablando. Es que yo estoy hablando del suministro de energía eléctrica para esa planta de 2 gigas. No, por supuesto, que puede ser renovable también, eso implica un proyecto de energía renovable. Estamos súper claros que tiene otras implicancias, pero eso por lo menos lo que yo manejo en las conversas de las distintas, tanto generador y todo, pero eso es lo que se está especulando. Para que esto sea rentable, por lo mismo, la escala que se habla es una escala que tiene un impacto significativo en cualquier sistema. Por ejemplo, el proyecto que está en Punta Arenas no va a estar conectado a la red porque es una escala gigante comparada con el sistema. No podría estar. Tiene que ser off-grid. Se está hablando de una planta de 80 gigawatts, ¿cierto? Eólica, eso es lo que leí. Eso por ningún lado se puede conectar a la red del sistema mediano de Punta Arenas. Y en el caso Disculpa, Iván. ¿Sí? Iván, tengo una pregunta. Actualmente el sistema de Magallanes, ¿qué capacidad tiene? ¿Cierto que es 200, marginal? Tiene 200 megawatts conectados de capacidad instalada. ¿Y qué implicaría? Menos, y la demanda tiene bastante menos. En términos de infraestructura... Disculpa, en términos de infraestructura... Dame un segundo, te contesto eso. Los sistemas medianos son hasta 200 megawatts. Punta Arenas es un sistema mediano y tiene como capacidad instalada del orden de los 100 megawatts. La demanda no sobrepasa los 40-50 megawatts. Entonces, el impacto de esta planta está fuera de toda escala. Entonces, no veo cómo se pudiese incorporar a la red del sistema mediano. Sobre todo porque las tensiones de transporte son tensiones relativamente bajas, porque yo creo que la única línea de transmisión de Punta Arenas, porque la otra son de distribución, es de 33 kilovolts, que es la que conecta la central que está en Tres Puentes con el resto del sistema. Y la otra está en el nivel de distribución, o sea, de 23 kilovolts hacia abajo. Entonces, es una escala completamente distinta. Inclusive lo que señala Claudio respecto de 2 gigas, mira, la unidad más grande del sistema chileno es Ralco, que tiene 700 megawatts. O sea, mira, aquí, sin ir tanto a la parte eléctrica, sí estamos hablando, si queremos usar hidrógeno para que sea a un precio razonable y competitivo con todas las cosas, es de gran escala. Y si es de gran escala, para llegar a los puntos de distribución, hay que pensar cómo lo distribuimos y para qué. Si es criogénico, entonces por eso es muy importante tener esta claridad conceptual de que el costo va a depender de bajo qué formato lo estoy transportando. Si es criogénico, si es pulverizado, ¿ya? Si es por tuberito. Ahora, hay detalles técnicos acá. ¿Puedo hacer una observación? O sea, para llegar a un gigawatt tendríamos que necesitar alrededor de 170 aerogeneradores de 6 megawatts, que son los últimos aerogeneradores, los que no son offshore, son los que están en tierra. Como o sea, una nota. Es realizable, eso es lo que quiere decir Leonor, ¿cierto? Sí, pero 170 aerogeneradores de 210 metros de altura es bastante, necesitamos bastante espacio.
¿ya? Pero por eso, este número se ha hablado. Incluso, de hecho, en estos Ujú, momentos, sí, la capacidad total de generación de hidrógeno es de ese orden en Europa. Eso es lo que, para que sea negocio, exactamente. para que sea negocio para Chile, ¿ya? Pero aquí, para Ujú, no irnos al detalle ni especular tanto, solamente quiero decir que se tiene que transportar y depende de la forma en que se transporte, que sea por tubería, todo lo que quiera, esto es lo que se conoce como los estudios de costo, ¿ya? Y dentro de lo que es tubería, hay un tema no menor respecto a la fragilidad y hay un tema no menor en polímero. En polímero, ¿ah? Que lo voy a explicar Aldonza. Hay pérdidas por difusión, porque el hidrógeno es extremadamente pequeño. Entonces ahí van a volver un poco a temas más científicos para entender qué es lo que ocurre a nivel de estructura, ¿ah? Materiales. Eso es lo que van a ver. Aquí solamente entender que si tienen el costo, tienen que considerar temas de mantención y problemas de riesgo. ¿Ah? Ese es el comentario que quiero hacer de esta lámina en particular. Bueno, ciertamente el almacenamiento para volver a generar electricidad pasa por fuel cell en pequeña escala, ¿cierto? Y en gran escala pasa por turbina. Aquí uno en realidad también podría tener otra línea, si es que uno se va directamente a renovable el electrolizador y transporta a gran escala el amoníaco ciertamente también puede ir directamente en turbina, como lo habíamos comentado. Así que es una opción que uno tendría que agregar acá, sobre todo considerando que ya hay capacidad instalada con plantas de gas natural, ¿ah? de 2 etapas, la ciclobrite y todo ese tipo de cosas. ¿Okay? Existe capacidad para hacer tecnológica para eso, así que hay que considerar también la línea de amoníaco, ¿ya? Y esto tiene que ver nomás con la escala, creo que les muestro acá. Claro, justamente aquí muestro por el tema almacenamiento. Aquí también tiene que ver la capacidad. Acá estamos hablando cuánto costaría el megawatt, para entender esto, un costo nivelado, el megawatt de electricidad, estoy hablando de esto, que ya sea fuel cell o generar electricidad con hidrógeno. Estoy hablando ahora de la conversión. ¿Ah? Y acá como línea de referencia está qué pasaría si yo almacenara la energía por un tema buffer, la almacenara en compresión, ¿cierto? En laguna. ¿Mm? Esto es presurizado, ¿ah? Con agua, ¿cierto? Ya, y esto te indica, dependiendo de una capacidad, esto tiene que ver con la disponibilidad. Si tú tienes una baja disponibilidad, sobre todo en temas de energías renovables, sí, como tú decías, eólico está súper bien, pero el capacity factor de una eólica estará en 0,4, 0,5. No sé si manejan ustedes un dato de eso, y bueno, lo que yo manejo es ese valor. Los que están con eólica, ¿cuánto es Factor el de capacity? planta, ya en las mejores condiciones, 45. 45, ¿cierto? O sea, 0,4 Ujú, es algo razonable. ujú, ¿Sí? sí. ¿Ya? ¿Ya? Entonces también es importante considerarlo, ¿ya? Eh, al momento de comparar, ¿sí? Fuel Cell, lamentablemente, para mi amigo Pato Valdivia, sigue siendo muy caro todavía, no competitivo. ¿Ah? Es más fácil quemarlo, pasarlo por turbina. ¿Estamos claros con el mono, cierto? ¿Ok? Eh, Acá de nuevamente, no sé por qué sale la capacidad de planta. Ah, no, perdón, la planta acá está en megawatt. Ya, y obviamente en la medida que tú escalas esto sin duda te afecta, reduce mucho más el costo. ¿Ah? Por eso hablamos de una planta hacia más grande, pues estamos hablando de 1 giga, 2 gigas, se refiere a esto. Va a bajar mucho, mucho, mucho más el costo. De hecho, todavía $200 el megawatt hora está. No, no, es competitivo, o sea, perdón, no es competitivo. ¿Ah? Ni siquiera, no sé si ustedes manejan esto, ni siquiera la energía undimotriz. En este momento la energía undimotriz, que Chile también tiene alto potencial, y no lo hemos abordado, porque no hay unos estudios bien sistemáticos de eso, pero sí en otros países como Dinamarca, pero incluso la undimotriz sería más competitiva que vía hidrógeno. Undimotriz se puede llegar a 150, $180 el mega. ¿Ah? Que es caro todavía, pero igual una opción que en algún momento se tendrá que evaluar. No sé si en Chile hay proyectos de undimotriz o mareomotriz serios. En su momento partimos bien con alta potencia eso, pero después todos eso se cayeron, ¿no? ¿Alguien maneja información de proyectos de undimotriz, mareomotriz en Chile? Como alternativa renovable. No. Actualmente solamente hay proyectos de pequeña escala. Hay al menos 5 que están en prueba ya en el mar, pero
son todos prototipos pequeñitos. El que tiene más potencia creo que es uno que está instalado en Las Cruces y apenas tiene, creo, 14 kilowatts, pero son todos prototipos, ninguno de escala suficiente para competir. Bueno, lo que yo he visto es que trabajan esto fuerte en justamente el Departamento de Ingeniería Civil en la Universidad de Aalborg, en Dinamarca. Partieron súper fuerte en, no sé, hace unos 10 años atrás, hubo mucho trabajo, pero a poco se ha ido desinflando un poco en esto por tema costo, porque han aparecido cosas más interesantes, como lo que tenemos en Chile. Hidrógeno, transporte amoníaco, está el tema de los líquidos orgánicos, pero no hay que abandonar esa opción. Bueno, no sé si ustedes manejan, pero para que mantengan un número en la cabeza, a diferencia de la energía solar, que tú más o menos generas del orden de 60 watts metro cuadrado efectivo, 60 watts de ese orden, puede ser un poco la eficiencia, pero estamos hablando de ese orden de magnitud. En el caso de la marea motriz, estamos hablando de 60 kilowatts por metro lineal, 60 kilowatts por metro lineal, en una ola estándar de 2 metros, y ahí depende de la frecuencia y todo, pero esa es la diferencia de magnitud, y eso como eficiencia de conversión tiene un 30%. Entonces, si uno mira con instalaciones, es bien atractivo, desde el punto de vista de potencia, ¿ya? Así que hay que dejarlo ahí en el tintero como energía renovable, ¿ya? Actualmente, solo para remate, te puedo comentar que el desarrollo que estamos haciendo de Undimotriz es más para bombeo de agua marina. Y eso es para manejo acuícola, producción de especies vivas y otras cosas. Realmente no es para producción de electricidad o otro tipo de energías útiles, calor, etcétera, sino más bombeo para aplicaciones pequeñas. En eso participo yo con empresas, etcétera, y centros de investigación. Ok. Yo creo que me voy a saltar un poco acá esto de la generación. Mira, a ver, la generación térmica, o sea, cocina a nivel doméstico, la única restricción que hay, el tema de lo que se llama la velocidad de llama. La velocidad de llama, comparada con el gas natural, es 20 veces más rápido. Entonces, todo lo que el tema por accidente, por inflamaciones, es más difícil de controlar. Esa es una cosa. Y después hay otro aspecto que tiene que ver con el poder calorífico. Este gas es menos denso y va a aparecer un índice que yo no se lo voy a mencionar, para que se lo mencione Aldonza, de los quemadores. Entonces, es importante considerar el aspecto de seguridad, el uso de quemadores, por ejemplo, ya sea para calefacción o para horno, en el caso de la industria, la velocidad de llama y el poder calorífico específico. Si bien el hidrógeno tiene un poder calorífico súper alto, al transportarlo en gas en las mismas condiciones de los quemadores es menos denso. Entonces, a la larga, no es tanta más energía, ¿ya? Pero eso, como digo, no lo voy a discutir acá, lo voy a presentar Aldonza, ¿no? Aquí, Profesor, disculpe, pero como dato, el poder calorífico del hidrógeno, ¿lo sabe? Yo no lo sé. Son 100.000 kilojoules por kilogramo. Es 3 veces un combustible convencional. Un combustible como petróleo está hablando de 30.000 kilojoules por kilo. El hidrógeno tiene 100.000. Pero cuando tú lo transportas, cuando tú lo inyectas como quemador, como menos denso, lo lleva al equivalente en flujo para que funcione el quemador, es menos efectivo, ¿ya? Pero no quiero hacer un spoiler de esto, Nelson, lo voy a explicar bien con un índice que le van a preguntar, una cosa nueva, si es que a lo mejor no la conoce, pero no quiero mencionarla ahora. Ok, profe. ¿Ya? Quédate ahí con la duda, ahí va a aparecer un índice que lo va a explicar Mendoza en su clase, ¿ya? Está bueno como dato. Sí, pero no es llegar y reemplazar. ¿Ya? Tiene menos poder calorífico al final. No confundirse con la energía que trae. La energía que trae es 3 veces, 100.000 kilojoules por kilo. Ok. Ya. Después otro tema re interesante con los temas de temperatura son las bombas de calor. La gracia de la bomba de calor, o sea, estoy pensando en energía térmica. La energía térmica también puedo usarla para trabajar con bomba de calor. Todo esto tiene que ver con todo lo que es acondicionamiento, refrigeración o calefacción doméstica. Igual es interesante usarla, este hidrógeno, no como combustible directamente, sino a través de bomba de calor. Y aquí hay otro tema interesante. ¿Ya?
Y después calentamiento eléctrico allá, a través de fuel cell y eso. Entonces, eso es lo que se está planteando como usos finales del hidrógeno. Ahora, pensando en esto que está acá, esto lo compartí de un centro que tenemos conexión, y ahí el Pato Valdía también tiene una conexión. De hecho, yo los visité. En esto no queda en Barcelona, pero queda como unos 200 kilómetros, no me acuerdo dónde exactamente, pero les puedo dar el dato. Ellos tienen un centro donde tienen prácticamente todos los equipos. Yo les contaba la estación de bombeo con las pistolas 700 bar y todo. Aquí, ¿por qué le hago este comentario? Porque todo lo que es almacenamiento es híbrido. Por lo que les contaba, tienen su planta fotovoltaica, tienen batería, hidrolizador alcalino, tienen generación de vuelta a la red con fuel cell. Entonces, ellos experimentan, dependiendo de la variabilidad de panel solar, experimentan el consumo, ¿cierto? Dependiendo de la demanda de carga, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor estrategia de almacenamiento? ¿Ya? En realidad, una planta piloto, que si uno genera y quiere producir electricidad, sí o sí tiene que tener estas estaciones como intermedias. Y esto es una planta de 100 kilowatts, no es algo tan grande. Y acá, el comentario que le voy a hacer, en todo este proceso de conversiones, de transformación, hay mucha energía que se pierde, ya sea por las expansiones, por la ineficiencia de los procesos, que uno la puede recuperar. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que uno puede recuperar la energía térmica. Por eso le hablábamos hace un rato de las bombas de calor. Porque las bombas de calor son sistemas que funcionan con una baja diferencia de temperatura y son bien eficientes. Y si uno mira las bombas de calor en Europa, el uso que se le ha dado en acondicionamiento en vivienda es súper grande. Entonces, todo lo que es la parte térmica, porque toda la ineficiencia que tiene la fuel cell, la ineficiencia que tienen los hidrolizadores, se puede recuperar. Eso yo lo vi en terreno y quería hacer ese comentario, y se habla como el uso de la energía residual. ¿Ya? Entonces, Profesor, ¿sí? perdón, pregunta chiquitita. En este diagrama, el buffer tank es como un pulmón, Pulmón térmico. pero contiene agua. No, mira, lo que más se ocupa, dependiendo de la temperatura, son aceites térmicos. O sea, la gracia del aceite térmico, mira, nosotros usamos uno para un reactor de alta presión, ahí llegamos hasta 350 grados. O sea, si tú tienes alta temperatura que quieras recuperar, pues, desde ese extremo, ¿cuál es la gracia? Que tiene buena capacidad calorífica y baja viscosidad. Entonces, en este momento hay aceites que te permiten almacenar. Nosotros usamos uno en alta temperatura, pero aquí tú puedes tener baja temperatura igual. Pero no es agua, son aceites térmicos, se llaman aceites térmicos. ¿Ya? Tú los compras por rango. ¿Ya? Entonces tú podías almacenar como un buffer. Mira, y en esta misma, o sea, para entender el concepto, en algún momento en la vida trabajamos con la escoria, porque esos son escorias que están a 1200 grados. ¿Digo? Entonces esa escoria la enfrían con agua, pierden agua y todo el show, a la atmósfera. Entonces nosotros desarrollamos un sistema que enfría controladamente la temperatura con aceite térmico. Y nos sorprendimos, hay aceites térmicos que funcionan a 400 grados, con un C sub P súper bueno, así más que el agua, C sub P6, hay harto diseño. Al revés también para enfriar, y si quieren me pueden pedir el dato técnico de esto, lo puedo compartir, para enfriar, porque tú tienes que enfriar, ¿cierto? También, más frío, hay unos refrigerantes que comercializa 3M, con la misma línea. Ahora, ¿por qué es interesante que sea orgánico? Porque te reduce todo lo que es corrosión. O sea, mover agua es bueno, pero a la larga siempre el agua te genera problemas de incrustaciones, por mucho tratamiento que tú le des, te da dolor de cabeza. En cambio, si metí un fluido orgánico, no te genera eso. ¿Ok? Bueno, queda poco tiempo, voy a saltar al final nomás, pero solamente quiero comentarle dos cosas. Estos equipos, estas bombas de calor mira, tú con 3 grados de temperatura de diferencia,
tú puedes hacer flujos térmicos, o sea, puede funcionar en un momento con calefacción o enfriamiento. O sea, todo este calor que acumula de todas estas conversiones, al usar hidrógeno se puede recuperar y puedes volver a usar toda esta energía residual. Esto existe, está súper estandarizado. Yo he visto otros trabajos de los alemanes en este tema. Y hay un colega acá en ingeniería química, bueno, el Ortiz, que trabaja con Alex, ve el tema bomba de calor y todo el show. Y vamos a seguir trabajando en eso, en la construcción de bomba de calor a partir de refrigeradores en desuso. Bueno, solamente para mostrar nomás el impacto que tiene es la cantidad de bombas de calor en los distintos países. ¿Ok? Y fíjense, bueno, el delta es menor, el delta es 2 grados. También se puede almacenar en el suelo, la energía térmica. ¿Ok? El otro tema que quiero pasar, pero relativamente rápido, el tema de las plantas osmosis, yo le he mencionado bastante esto. Voy a saltar todo eso. Quiero llegar a este slide. Estos años 1999, efectivamente tú puedes producir agua potable a partir de agua de mar a $1 el metro cúbico, pero el valor presente sería $2. Este es el valor más actualizado. Y esto es lo que se maneja. $1,3 el metro cúbico. ¿Ya? ¿Por qué les comento esto? Porque si queremos producir a gran escala hidrógeno, vamos a necesitar agua de buena calidad. Y uno puede llegar fácilmente a unos 200 microsiemens con agua potable, estoy hablando de ese nivel de agua, en grandes cantidades. Y de nuevo, ¿por qué? Porque recuerden que por cada kilo de hidrógeno, yo voy a necesitar 10 kilos de agua. ¿Está o no? Entonces necesita harta agua, de buena calidad, un agua de unos 3 microsiemens, centímetros. Esa es la calidad de agua que tú necesitas en un electrolizador, en una membrana. ¿Ya? Disculpa, Claudio, ¿esa unidad microsiemen es de iones o a qué se refiere la unidad? Lo explico inmediatamente. Mira, el Siemens es unidad de conductividad, igual que el mho, es exactamente lo mismo. ¿Ok? Es unidad de conductividad eléctrica. ¿Ok? El recíproco de la resistencia. Exactamente, exactamente. Y aquí es importante esto. En el caso del agua, tú divides por 0,8, hay una relación lineal entre ppm de iones disueltos totales, ppm, iones disueltos totales, que se llama los TDS, Total Dissolved Solid, ¿cierto? En ppm, tú divides los microsiemens centímetros por 0,8 y te da los ppm. ¿Ok? Esa es la pendiente, esa es la relación. O sea, los microsiemens representan los iones disueltos totales. Ya, gracias. Es de baja conductividad. Les comento que hay algunas aislaciones que usan agua destilada como aislamiento porque tienen baja conductividad. Sí, ese es un poco el requerimiento. Claro, y las unidades son microsiemens centímetro, porque es conductividad, así como tú tienes resistividad, es por unidad, depende del área del largo, por eso tiene unidades de centímetros, aparece así, ¿ok? Son microsiemens centímetros. Ya, y volviendo al tema de energía térmica, yo le he transmitido esto no por ingeniería química, sino para que vean que las plantas de osmosis en el mundo se están integrando con estas plantas termoeléctricas. ¿Por qué? Porque la planta termoeléctrica tiene un sistema cooling water con agua de mar, saca agua de mar, la pasa por unos evaporadores, calienta el agua de mar, y el agua de mar, si tú subes 1 grado, mejora en un 3% el rendimiento. O sea, tú estás produciendo agua desalada más barata si la conectas con una termoeléctrica. Y hay muchos más factores asociados a esto. Entonces, lo que yo quiero transmitirle es que la integración térmica con otros procesos, también en procesos que yo hago con hidrógeno, es lo que se debe considerar. Aquí se ahorra mucho, mucho, mucho. De hecho, en Israel se está haciendo una planta, porque ellos trabajan mucho con osmosis, porque hace unos, no sé, 10 años atrás descubrieron que en el mar tenían gas natural. Entonces, las plantas son termoeléctricas, pero con plantas osmosis, al lado, de sal y todo. Tienen mucha suerte ellos, no sé. Están iluminados por Dios. Algo les pasa. Ya, ahora me voy a detener un poquito más, me quedan como 20 minutos. Y quiero que conversemos un poco acá de los usos, voy a conversar más que nada, de los usos en minería, como les explicaba, ahora un poco más lento. Hay por lo menos yo visualizo 3 grandes usos de hidrógeno potenciales en minería. Una línea que tiene que ver con transporte, perdón, lo que son los camiones y maquinaria. Ahí me refiero a la excavadora de minas subterráneas, a procesos pirometalúrgicos. Voy a tener un poco la pirometalurgia.
como agentes reductores. Y el último, nuevos agentes de lixiviación y químico in situ. Aquí me refiero con químico in situ, que yo puedo generar H2O2, y también voy a tener un poco de eso, que es un oxidante que se ocupa en Chile, vía proceso químico no muy complejo, partiendo de hidrógeno, yo puedo generar agua oxigenada. Y también voy a hacer un par de comentarios de eso, porque son oportunidades de... ¿Ah? Antes de seguir con esto, ¿alguno de ustedes tiene algún interés particular en alguno de estos temas? ¿Se ha topado con alguno de estos temas? ¿Aló? No. No, profe. ¿Ok? Ya. Aquí tal vez si soy un poco químico me paran. Ah, pero ahí Paulina es ingeniero químico, así que ahí me ayuda a traducir, si es que es necesario. Bueno, en transporte, lo que se está... Hay dos consorcios grandes en Chile. Consorcio me refiero a proyectos Corfo, no sé, 1 o 2 millones de dólares. Uno que lo tiene Alset, que es una empresa suiza, bueno, el CEO es chileno, Exansano y todo, pero ahí lo que ellos quieren es usar el hidrógeno en camiones mineros. Y aquí hay que entender una cosa, los camiones mineros o gigantes que uno ve son eléctricos, ocupan un motor eléctrico. Y la electricidad la sacan de un generador a petróleo. O sea, el camión adentro ocupa petróleo con un generador y el generador ocupa un motor eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que se quiere ahí? Se quiere usar como combustible, reemplazar hidrógeno por petróleo, los quemadores. Entonces, ahí hay temas técnicos que seguramente con más detalle lo va a ver mi colega Mario Toledo, que trabaja en máquinas térmicas, ¿cierto? Si es factible. Ellos apuestan a un 100% de hidrógeno, yo lo veo un poco difícil en tema de temperatura, de alta temperatura, pero eso es lo que se está planteando y hacia allá va. Y aquí la reflexión importante es el volumen de hidrógeno que se va a ocupar. Por eso cuando se habla de hidrógeno en Chile en la minería, se habla de consumo grande, ¿ya? El otro uso que tiene el hidrógeno es en maquinarias de minas subterráneas. Son palas subterráneas que en estos momentos ocupan combustible, petróleo. Ahora, como generan combustible, usted entenderá que dentro de la mina se genera CO2 y eso es un riesgo para las personas que trabajan. Entonces, para evitarlo, estas minas ocupan unos tremendos ventiladores. Entonces, hay un consumo eléctrico por ventilación, o sea, usas camiones para evitar los gases tóxicos, metes ventiladores y ahí te metes potencia eléctrica. Entonces, fíjense bien, la apuesta es reducir costo por ventilador, porque si no genera CO2, necesita menos ventilación, pero igual necesita ventilación para las personas, ¿me explico? ¿Ya? Entonces, ese proyecto lo lleva a cabo la Universidad de Santa María, con Antonio Sánchez, que lo dirige, bueno, y Pato Valdivia, y eso, a diferencia del otro consorcio, eso implica una reconversión, un cambio del motor de combustión por un motor eléctrico, y donde la generación eléctrica es a través de fuel cell y por tanto ocupa hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Entonces, ese es con fuel cell. ¿Ya? Y hay equipos pilotos, han trabajado en eso. Eso es lo que se apuesta. ¿Ya? Y solamente el comentario, porque ¿qué es lo que gana? En el caso de los camiones, uno dice, oye, queremos reducir huella de carbono. Ya, ok, bien. El otro que quiere es que reducir también huella de carbono, pero eso no es tan relevante en los minas subterráneas, pero sí costo eléctrico por consumo eléctrico por los ventiladores. Es distinto. Y aquí el otro que solamente es como más bien piloto o más bien por política de sostenibilidad, también hay compañías como Escondida que está promoviendo todo lo que es transporte de su personal con vehículos que funcionan con hidrógeno, o sea, buses, ¿ya? Buses ya sea básicamente con fuel cell. ¿Qué comentario al respecto? La logística de generación. La pregunta es, oye, ¿vamos a generar in situ, depende cuánto, o vamos a necesitar una gran planta que transporte por tubería, en camión y bajo qué formato? Todo ese tipo de cosas. Por eso les explicamos o les mostramos las implicancias que hay si tubería o los costos asociados. Lo otro, evaluación de costos. O sea, porque tú decís, ya, vamos a reemplazar por una política ambiental, pero reemplazar los camiones tiene un costo y la generación del hidrógeno a lo mejor tiene un OPEX que me sobrepasa. Entonces, ¿contra qué lo compara? ¿Contra qué lo nivela? ¿Qué deja de gastar? Y en este caso, el costo de ventilación mina, que se requiere evaluar. Pero requiere tomar ciertas decisiones.
como les decía, ¿van a generar in situ el hidrógeno o lo van a comprar en camión? ¿Te fijas? Y aquí nuevamente, transporte y almacenamiento. ¿Ah? Y eso lo determina el consumo. Vamos ahora a la lixiviación. Mira, sin entrar en mucho detalle técnico, me quedan 15 minutos. El hidrógeno, ya sabemos que funciona como vector energético. El hidrógeno lo puedo convertir en amoníaco, el hidrógeno lo puedo convertir en metanol, y de metanol yo me puedo pasar a combustible sintético. Entonces, de una vía combustible es bien atractivo el hidrógeno, ¿ok? Pero el hidrógeno también yo lo puedo convertir a través de un proceso químico en agua oxigenada. El agua oxigenada es un oxidante bien potente. Se usan varias plantas en Chile como agente oxidante. Hay uno que viene de Brasil y otro que producen en Concepción como agua oxigenada. ¿Cuál es el punto? El agua oxigenada, las regulaciones de transporte están restringiendo la concentración. ¿Ya? Aquí me puedo equivocar el número, pero solamente el ejemplo. Si tú transportas a un 80%, es muy peligroso, entonces lo quieren bajar. Y si lo bajan, obviamente te aumenta el costo de transporte. Entonces, como alternativa, se ve interesante la generación in situ de agente oxidante. ¿Ah? También el reemplazo que pongo acá abajo, el reemplazo de cloro. En estos momentos hay plantas como Pelambre, dentro de sus procesos que ocupan cloro. O sea, imagínense transportar gas cloro, el Cl2, que se ocupaba en la Primera Guerra Mundial como arma química, ¿cierto? Entonces, cuando me imagino ahí cuando sube el camión de cloro por Pelambre, pasa por ¿cómo se llama? ¿Están las brujas? ¿Están las brujas? Salamanca. Salamanca, pasa por Salamanca y se encomiendan a Dios más o menos para que no se les dé vuelta el camión. Y no es broma. Entonces, es interesante pensar que si tú vas a tener hidrógeno, o puedes generar hidrógeno in situ, o existe economía para tener hidrógeno, producción de agua oxigenada, podría ser relevante. ¿Ya? El amoníaco, ¿cierto? Si tenemos hidrógeno, tenemos amoníaco. El amoníaco también puede ser usado en reactores para lixiviar oro en vez de cianuro. ¿Ah? También hay experiencia de lixiviación amoniacal de minerales de cobre, y aquí es más interesante si empezamos a pensar en una minería de los residuos, todo lo que es relave, hay elementos que requieren agentes químicos, oxidantes, agentes cambian el pH, ¿cierto? Es interesante, se ve potencial. En Chile en estos momentos, hasta donde yo sé, no hay ningún proyecto relacionado con estos químicos, pero técnicamente a escala industrial es realizable. ¿Ah? Se puede hacer. ¿Ok? Potencial. A diferencia de, aquí me faltan un par de cosas, pero no importa. A diferencia de lo que es la pirometalurgia, ¿ya? Aquí uno dice, ¿qué va a pasar con las fundiciones en Chile? ¿Ya? Y aquí es importante entender que todas las fundiciones contaminan y están mal. De hecho, hace unos 10 años apareció una legislación que regula cada planta de fundición con emisiones de arsénico y SO2. Porque, para entender un poco, lo que tú tomas son concentrados, los procesas, hace una reacción química, le saca el azufre, genera SO2, y como vienen contaminados con arsénico, genera una gran cantidad de arsénico contaminado. Entonces, la alternativa es cerrar todas las fundiciones en Chile. Se puede hacer. ¿Ok? Pero como país nos dejaría vulnerables, porque solamente podemos meter concentrado en el mercado. Entonces, como estrategia país, se decidió hacer, y todas las fundiciones invirtieron una porrada de plata increíble. Ejemplo, Teniente, en la planta de ácido, instaló un absorbedor con arsénico y repotenció el absorbedor de CO2 de ácido sulfúrico para poder cumplir con la legislación. Y más encima instaló una planta de escoria. Se puede hacer, es más caro, pero fíjense que es importante, como política nacional, se mejoraron las fundiciones. ¿Sí? Se mejoraron las fundiciones. Ahora, dentro de eso, ¿qué otra cosa más se puede hacer con el hidrógeno? ¿Cómo se llama? En el proceso pirometalúrgico hay 2 etapas donde se agregan agentes reductores. Por agentes reductores me refiero a meter gas natural, meter petróleo, incluso en su momento en la vida, en Chuqui, se agregaban palos eucaliptus, se echaban palos, se echaba en una etapa. Las etapas son 2.
la etapa lo que se llama la limpieza de escoria, donde tú soplas con un agente reductor, y después el horno de refino a fuego. Entonces, esta idea que parece loca de reemplazar el gas natural o reemplazar el LPG, que en este momento se ocupa como agente reductor. Agente reductor significa que todos los restos de oxígeno que tiene el metal fundido, todos los restos de oxígeno que tiene el metal fundido, los hago reaccionar con un agente reductor. O sea, saco el oxígeno al agregar un combustible. Eso es lo que hago. Entonces, el hidrógeno es factible. Hay una compañía que hizo un piloto de esto, en Chuqui. ¿Ya? Se probó hidrógeno en la etapa de fundición. ¿Ok? Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Existe un cierto temor por tema de seguridad. O sea, meter hidrógeno en la planta, todos se imaginan el Zeppelin, un accidente de ese tipo. Entonces hay una percepción en usar este tipo en minería. Hay una barrera de... Sí, sí, pero se probó. De hecho, probablemente, no sé, ahí con Claudia vamos a coordinar, invitamos a una persona que tuvo esa experiencia. Fue re interesante contarle un poco, la parte un poco más técnica, lo que significó el transporte, las tuberías y todo ese tipo de cosas. Hay cierta restricción de usar hidrógeno en piro, pero es perfectamente viable, ¿ya? Yo, profe, ¿Sí? yo en la pega que estaba anterior a la que estoy ahora, participaba en un proyecto en ENAMI que se llamaba reducción de humos negros en la fundición que está en Paipote. Ok. Y ahí lo que se hizo fue instalamos una central de GLP, se mezclaba con vapor y se inyectaba en el proceso de reducción. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Lo que pasa es que ahí tú metes combustible para que se queme en la etapa de refinación, en la etapa final de la fundición, ¿correcto? Entonces, mira, es interesante que eso se probó en Chuqui, pero con hidrógeno. Pero que ahí tengo una duda porque el GLP se mezclaba con el vapor para generar hidrógeno en estricto rigor. Porque, Ya te entendí. O sea, tenés reformaciones de vapor. exactamente, sí, sí. Ya, pero si hay algunos catalizadores ahí entre medio, po. Yo solamente sé que yo proveía el GLP nomás y había una caldera, la caldera generaba vapor y en la... bueno, tengo fotos si quieres le puedo mandar. Y Sí. mezclado ahí el GLP con el vapor antes de entrar a la cámara. O sea, yo diría que es combustión. Es No sé, combustión. O si sea, si quieres... hidrógeno, no estoy seguro, porque la generación de hidrógeno por vapor, o sea, con reformación de vapor, es catalizado. Es un poquito más, a no ser que tengan otras partes. Pero igual está interesante. Es ¿Quieres interesante, sí. le puedo mandar el proyecto? Sí. No, te lo agradecería mucho. Ahora, lo que sí sé, y vimos la experiencia en enero de este año, ojalá podamos invitarlo, Claudia, si está escuchando acá. Interesante la experiencia de haber inyectado hidrógeno en Chuqui, en el horno de fundición. La misma idea tuya, o sea, la misma idea del gas natural que se hace, pero la diferencia es que no genera nada de CO2 po. Y el mismo poder reductor. ¿Ok? Ahora, respecto de quemadores, sí les puedo mencionar que al menos yo trabajo en una compañía ahora que tiene quemadores de gas natural en estos momentos y lo que se está evaluando es el reemplazo. Pero, o sea, todos sabemos que en este momento no es económicamente factible, pero en algún momento esto va a tener algunos beneficios ambientales. Por eso hay que tener mucha claridad de qué significa el reemplazo de quemadores. Si ustedes me dicen hidrógeno, yo lo veo más por el lado de quemadores. Quemadores mezclados con gas natural. Y aquí también va a aparecer otra cosa interesante que yo si bien puedo mezclarlo con gas natural, puedo mezclarlo, ¿ya? Pero hay limitaciones de transporte, que también lo va a describir la profesora Aldonza, así que tened cuidado ahí, no es llegar, lo que no puedo hacer es cambiarlo completamente, eso no Claro, lo puedo hacer. eso tengo entendido, que el retrofit de una caldera, por así decirlo, una caldera generada por, no se puede hacer, no es plug and play, no es como pasarlo de petróleo a gas natural. Claro, porque justamente en su momento existía la opción petróleo, LPG, gas natural, y ahí no tenía ningún problema. Corría el mismo equipo, cambiáis quemadores, no hay drama. De hecho,
todavía conozco, por ejemplo, la planta de cloruro de potasio en DSQM. Ellos tienen ese esquema. Entonces, dependiendo del precio, se van switchando. Si me vendís más caro el LPG, me meto metano y evalúo. Eso no es problema, pero con el hidrógeno está limitado. ¿Ah? El porcentaje de hidrógeno que te puede inyectar. Pero aún así, uno puede decir, oye, pero si meto hidrógeno, reduzco CO2. Entonces va por ahí la apuesta. O sea, es decir, si hay regulaciones que tú tenés que bajar emisiones de CO2 y tú una vez en la tele ya no vamos a usar más botellas plásticas, no sé qué, salen a ese disparate, que igual es bueno para los que estamos en la parte más técnica, ese sería el camino de evaluación, en reducción en huella de carbono. ¿Ah? ¿Cuánto tú dejas de emitir de CO2? Y ahí está interesante. Pero por eso hay que entender todo lo que estamos viendo en el diplomado, ¿no? Entender qué significa el reemplazo de hidrógeno, qué consideraciones, hasta qué porcentaje llego, oye, qué pasa con los compresores. De hecho, antes de cerrar, les voy a mostrar cómo los vamos a evaluar, ya que me han preguntado un poco asustado, pero no se asusten. Nuestro objetivo es que aprendan y el objetivo de los estudiantes es pasar el curso. Entonces, ojalá que lleguemos a... No, pero nosotros damos todas las opciones. Creo que se lo mandé a Claudio también. Sí. Entonces, mira, la evaluación tiene, en realidad hay tres partes. Una que es operar una planta Haber-Bosch, que básicamente es para que se junten y conversemos de cómo afectan las variables, no sé, por la temperatura, el catalizador, para entender que en un proceso que lleva más de 100 años, todavía, dependiendo de cómo uno opera, puede reducir los costos de operación. O sea, para instalar el tema de que la producción de hidrógeno, por ejemplo, o amoníaco en este caso, depende de la tecnología y puede seguir mejorando. Eso un poco y eso no tiene nota. Hay un trabajo grupal. El segundo es la especificación y análisis para el transporte de hidrógeno en tubería. Todo lo que estamos hablando. Ustedes le van a pasar un problema de verdad. Tienen la tubería, todo eso. Y obviamente le van a dar la ecuación y las cosas de cómo hacerlo. Es como para acompañarlo. Y después está la prueba en línea, que sí se las voy a dar. Querían tantear la mano y todo. Se la puedo mandar ahora mismo. ¿Cómo se llama? Son conceptos, pero una vez que termine el curso. Claro, acá, aquí importante en esta tarea es reconocer la interacción de las variables, ¿cierto? Y pueden ver más en detalle, ¿cierto? Eso es lo que esperamos de esta actividad. El tema impacto en el rendimiento, seguridad de proceso y medio ambiente. ¿Ah? O sea, aquí en medio ambiente estamos hablando de cuánto CO2 generamos. O sea, siempre tener, claro, y esto es hablar de otros negocios. Después el otro resultado de aprendizaje que el ducto es dimensionar un gasoducto de hidrógeno en los distintos escenarios, ¿cierto? Y lo importante es que permita los criterios de diseño y entender qué es lo que pasa. Esto de la fragilidad, entender los mecanismos, entender si es como se llama, si tiene un revestimiento polimérico, igual hay pérdida, hay difusión. El simulador que vamos a ocupar acá está reflejado. ¿Ah? Ahí está la página web, ¿cierto? Acá están las preguntas que hacemos y se analizan las variables. Esto es para entender que todo proceso depende de las condiciones de operación y uno las puede manejar. ¿Ya? ¿No? Ese es el primer taller que vamos a hacer como actividad de clase. Y acá está, probablemente esto lo va a cambiar al DONSA, pero básicamente esto es, pues, espesor y diámetro de tubería. ¿Ah? Que es una mezcla justamente de hidrógeno con gas natural. ¿Estamos? Y irán a explicar por qué no se puede meter tanto hidrógeno. Acá está justamente lo que estábamos conversando. ¿Ya? Y ahí están los criterios y todo lo demás. Ahí se van a dar un par de vueltas, pero es importante que hacen el ejercicio y entienden lo que están haciendo. ¿Ok? Es un poco la idea. Ya estamos a 3 minutos. No sé si quieren un comentario más, alguna otra pregunta, o digamos, ¿qué les gustaría profundizar un poco más de lo que hemos visto? Profe, yo tengo una consulta con respecto al uso de la clase anterior, en realidad, de los hidruros metálicos, ¿cierto? Entendiendo que son de la familia de los aromáticos, química orgánica, ¿cierto? En ese capítulo. ¿Esto tiene alguna diferencia sobre la operación de las PEM? Digamos que los aromáticos van a parar a la PEM, ¿o no? Absolutamente, absolutamente. Justamente en las primeras slides se hace lo que van a ver con Aldonza, yo creo que ya el próximo miércoles, la diferencia que hay entre usar, por ejemplo, la especificación del gas natural para quemarlo o el hidrógeno para quemarlo respecto de la especificación técnica del hidrógeno para meterlo en una PEM.
es extremadamente muy delicado. No se te puede pasar nada. Ven a ver la diferencia. Ok, seguramente entonces hay filtros. ¿Y qué pasa con la inercia de la industria? Porque al depender de un medio como un carrier que pertenece a la familia del petróleo, eh, ¿no se hace muy cara la inercia del negocio en el fondo? Depender O del sea, tema mira, la hidrocarburos. apuesta que hay ahí dice, mira, yo puedo transportar hidrógeno usando tu misma infraestructura de petróleo. Esa es como la novedad, ¿ya? Pero se compensa con el uso de hidrocarburos, Mira, porque aparentemente desde lejos el uso de un combustible comprimido de hidrógeno, aún considerando la compresión y los costos de la compresión, para mí es más liviano manejar solamente hidrógeno puro en vez de hidrógeno absorbido en un medio eh, químico orgánico aromático. mira, como les comenté, los costos asociados son de la compañía que está promocionando el líquido orgánico absorbente, ¿ok? O sea, ahí, chuta, pues, uno siempre tiene dudas. Yo comparto contigo que el transporte, para mí, más eficiente es hidrógeno criogénico. Más limpio todavía, menos volumen. ¿Ah? Y ahí están los costos de eso, el criogénico. Más que presurizado, por un tema de riesgo. ¿Ya? Yo puedo tomar eso. El líquido orgánico es interesante, pero como tú dices, en la desorción posterior que hay, claro, van a haber elementos traza que si lo quiero ocupar en una celda PEM, voy a tener problemas, pero si lo quiero ocupar como combustible para generar electricidad en una turbina, ahí no es tan alto la especificación comparativamente con la PEM. ¿Me explico? ¿Ya? Mira, Sí, perfecto, gracias. les puedo enviar ahora mismo, o sea, aparte del quiz, voy a anotar acá, enviar la presentación de la entera de esta compañía, de los líquidos orgánicos, si les interesa, y aparte un artículo que escribí con un chico, con un italiano, escribí está en español, un artículo que hace las comparaciones de esto, de los líquidos orgánicos absorbentes, ¿ah? Para que tengan referencia. ¿Te parece? Muchas gracias, profe. Tal vez el líquido iónico será competitivo, ¿no? No, líquido iónico es otra cosa. No, 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 es otro mundo, otro mundo. Para otra cosa, no. No, líquido iónico es otra cosa. Estos son orgánicos, ¿ah? No es líquido iónico. Es un proceso de absorción. Sí, sí, pensando en el CO2 en realidad. Ah, no, el CO2 es otra cosa. El CO2 en fase gaseosa tú lo absorbes industrialmente con MEA, con dietanolamina y MEA, con metiletanolamina y MEA. Eso es súper conocido en las plantas petroquímicas. Se ocupa. No hay problema en eso. O sea, si tú, por ejemplo, generas en algún proceso hidrógeno, ya, la misma Paulina que está ahí en Metanet, si eso hacen por reformación, tú tienes gases a presión, po. Entonces, y seguramente tienen, Paulina, ustedes tienen absorbedores de CO2, po, ¿no? Con No en media. particular, químico no. La única manera ab- de absorber, digamos, el gas de purga, absorber con D, es en una unidad de pressure swing PSA, Sí. claro, que es con carbón activado y Sí. otros Pero eso es para elementos. menos capacidades. ¿Ah? Cuando tú quieres ya a gran escala, te vayas al media aldea. Pero todo eso es conocido. Es que no sé, es que esto es más de ingeniería de proceso. Yo también les puedo mandar exactamente lo que está diciendo Paulina con los tiempos y todo, del pressure swing se llama, pressure swing. Eso así se llama. Claro, porque, digamos, tienen isotermas de absorción. Entonces, en alta presión, la isoterma está más cargada a absorber en la fase sólida. Disculpa, Claudio, al final del módulo mío vamos a ver un poco de PSA. Ah, el después. Ya. Estamos listos. Pero poquito. Sí, perfecto. Ya, ok, no mando nada entonces. Y a lo mejor, sí, pero parece que ¿Profesor? Sí. Sí, yo tenía una pregunta. Dentro de las aplicaciones del hidrógeno que mencionó, se habló y de hecho entiendo que hay un proyecto en Magallanes para futura combustión, digamos, pero es la mezcla de hidrógeno con gas natural, en el fondo para combustión. Entonces, mi pregunta es, ya sea en uso en quemador o etcétera, si hay investigaciones sobre los mecanismos de falla asociados a ese tipo de uso para futura mitigación o gestión del riesgo. O sea, un poco al revés. La cantidad de hidrógeno que puedes transportar con metano está limitado justamente por eso. Y eso lo va a explicar en detalle Aldonza. Ah, perfecto. Hasta el próximo miércoles, genial. Sí.
Próximo miércoles, ¿puede aguantar o no? Ya. Sí. No, pero no te quiero contar, pero Paulina te va a decir por qué se lleva ese porcentaje nomás. Si tú subes, aparecen los riesgos que tú mencionas. Sí, o sea, lo digo operativamente porque lo que vemos nosotros son puntos calientes en la zona de radiación de un fire heater, en donde se mezcla hidrógeno con gas natural, en realidad para usar menos gas natural, y se denotan puntos calientes en la zona de radiación, y eso puede ser, Porque eso es o sea, a distinto. futuro. Eso es distinto. Yo te estaba hablando del transporte. Hay una limitación del porcentaje de hidrógeno. Hay una limitación. Eso existe, que lo va a explicar Aldonza. Ah, Pero tú estás ya, hablando perfecto. ahora de la combustión. Sí, o sea, yo en Combustión, perdón, las dos vías, digamos. Claro, en combustión ahí pasa otra cosa. Efectivamente hay puntos calientes. Y si uno, por ejemplo, si tú quieres usar, por ejemplo, hidrógeno mezclado con combustible, ¿cierto? En vehículos pasa exactamente eso mismo. Los puntos calientes son los que empiezan a dañar y ahí está ilimitado. Los puntos calientes. Porque, mira, de hecho el experimento es re interesante cuando tú, cuando tú quemas un balón, o sea, tú llenas hidrógeno, y lo quemas, el típico experimento que hacen explotar y suena como un pecazo súper asusta, tú lo ves de color rojo. Y es porque lo que pasa es que la onda expansiva es tan grande que comprime el nitrógeno y hay una oxidación entre medio. Y tú ves rojo, pero ¿cómo es rojo si el hidrógeno genera agua? ¿Te fijas? Se ve rojo. Es por la expansión. Entonces el hidrógeno, por estas características que va a explicar Aldonza, velocidad y todas las cosas, sí, genera efectivamente esto. Genera efectivamente estos puntos calientes. Porque es muy localizada la reacción química. No, está muy localizada. Aldonza, tú me corregís, pues si ella es la científica de las moléculas. Yo soy el ingeniero del WIPE. ¿Ah? Ya no tiene que ver con el tamaño del hidrógeno y cómo interactúa con el material. Una parte, como tú dices, efectivamente la aplicación, que está tanto la parte de concentración de radiación, de longitud de onda, y también está con respecto al flujo y densidad energética. La otra parte importante tiene que ver con la compatibilidad de los materiales usados para la transmisión y distribución. No, pero se refería al quemado mismo, Aldonza, al quemado mismo, cuando se combustiona. Sí, no, el quemado mismo, hay un problema con el tema de la densidad energética, que es el índice Wobeck, que lo vamos a ver la próxima semana. Y también está el otro tema, que es la transferencia de calor por radiación, que es diferente el perfil de temperatura de llama. Esas dos cosas depende mucho de la aplicación y qué tipo de horno estoy usando para recuperar el calor. Ok. ¿Cerramos entonces? Sí, siendo las 20:06, finalizamos la clase de hoy. Gracias, profesores Claudio y Aldonza. Y nos vemos el próximo miércoles. Gracias a los participantes ahí, súper activos y todo. Yo he aprendido muchas cosas de ellos también. Sí, este grupo es muy bueno. Excelente. No, verdad. No, sí. Comparado con el módulo 1, o sea, en el versión 1, este es muy participativo. Excelente. Ya, estamos. Ya, buen fin de semana a todos. Los que sean padres, que tengan buen día mañana. Perdón, el domingo. Feliz día del padre a los que son padres. Ya que descansen. Chao. Buenas noches a todos. Que estén muy bien. Gracias, buenas noches. Chao.